Bueno, pero yo creo que el tema lo merece el interés, ¿verdad? Sí. Abarca 4 enfoques, no 5 enfoques, ¿no? Son 5 subgrupos de trabajo, ¿no? Sí, habíamos hablado, el mío es el de regulatorio, el tuyo era el mío más bien de fondo, de componente contexto estético. del mundo actual. Luego estaba el grupo de contexto financiero económico, ¿no? Del económico, funcionamiento de las sí, monedas sí, y sí. las implicaciones económico-financieras Creo de que las eran monedas 5 digitales. grupos, Y no sé cuál era el otro, Sí. pero lo cierto es que al final los grupos están muy relacionados, porque Claro, se realmente, salta de uno a otro, sí, ¿verdad? realmente yo lo que veo en el mío, claro, regulatorio es como complicado, porque todo este mundo de las criptomonedas, al final, primero, las regulaciones por países, los diferentes países están anunciando cosas distintas. Ya. Parece que tiene que haber una regulación más supranacional por las Sí. implicaciones que esto tiene, ¿no? O una regulación de la Unión Europea, pero Claro, también la Unión Europea claro. tampoco acaba de sacar la quinta directiva, que es muy interesante, la de Sí. blanqueo de capitales, donde sí viene a especificar que por primera vez aquellas compañías o empresas que negocien o que sí que estén trabajando con Sí. criptomonedas, con criptoactivos, tienen que cumplir los requerimientos de prevención de blanqueo de capitales, son sujetos obligados. Entonces, al hilo de eso, sí que parece que como los estados van a tener que transponer esa directiva al ordenamiento jurídico interno, pues con eso los estados están lanzando normas que van más allá de propiamente prevención de blanqueo de capitales. El otro día estuve viendo y además hablé con nuestras oficinas en Alemania, que Alemania va a sacar de aquí a verano, desde enero creo de 2020, una norma para que los bancos, las entidades y las compañías puedan trabajar con criptoactivos y hacer custodia de criptoactivos. El Banco Central francés se ha lanzado también a la arena diciendo que van a ser los primeros que regulen una moneda digital emitida por el Banco Central francés. Entonces ya empieza a haber países que intentan tomar la delantera y decir que van a ser un poco el hub o el centro más innovador en materia de activos digitales, pero no hay una regulación supranacional. Entonces, para mí, los problemas son que, como además todo el mundo que trabaja en el mundo de criptoactivos no se circunscribe a un país, quien está, por ejemplo, montando una compañía de custodia de tokens o de criptoactivos, quiere montarla para todo tipo de tokens emitidos en cualquier jurisdicción, el problema que tienes es que si en Alemania te lo permiten hacer, pero no hay una regulación en España o no hay regulación en, no sé, en Dinamarca o en Estados Unidos, pues tienes que ir montando la compañía en cada una de esas jurisdicciones, lo cual es muy complicado, porque no hay ningún tipo de pasaporte ni ninguna autorización que te permita trabajar de un país a otro, ¿no? Entonces, regulatoriamente el tema está como bastante candente de qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo ves así el panorama de reacción de los países y de las regiones del mundo ante esto? Hombre, al final está el tema chino, ¿no? De la criptomoneda que va a lanzar el Banco Central chino, que esa es un poco una amenaza, porque al final es muy difícil ponerle puertas al campo. Entonces, un ciudadano en España puede comprar e-money emitido por el Banco Central chino o emitido por el Banco Central francés. En Estados Unidos parece que no, pero desde el punto de vista regulatorio sí que la SEC y las autoridades que regulan los mercados de capitales están autorizando mucho negocio relacionado con criptoactivos y con emisiones de valores utilizando tokens y demás. O sea, así que sin que haya una regulación específicamente, ellos tienen la ventaja también de que sus mercados de capitales no funcionan tanto con regulación, sino más bien por casos de uso y jurisprudencia y demás. Entonces intentan adaptar la que ya tienen a estos nuevos negocios que están saliendo, ¿no? Entonces al final allí sí que está siendo un mercado bastante activo de ese tipo de compañías, donde hay una cierta seguridad jurídica de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y pasas por las autoridades reguladoras y supervisoras y te lo autorizan o no. Pero en Europa luego también parecía que la FCA inglesa también estaba liderando mucho el tema, pero claro, con el tema del Brexit ahora pues hay un poco de dudas de qué ocurre si al final estás operando en Reino Unido y con el Brexit no te vas a poder unir al resto de Europa, ¿no? Desde luego en Europa los más activos son, desde el punto de vista regulatorio, parece que están siendo Alemania y Francia, que quieren tomar las riendas del tema, y luego países europeos que están un poquito, que son europeos, ¿no? Pero que lo que han hecho es innovar de manera mucho más amplia y constituyendo un poco, hombre, jurisdicciones poco reguladas tipo Malta, Letonia, Gibraltar, que están intentando atraer al mundo blockchain y de los criptos allí. Que también es una pena que ese mundo se lo pierdan países como, pues, como el nuestro o otros países un poquito más grandes. Esa es la realidad. Y entonces tú ves un mundo más bien regionalizado en ese tipo de respuestas. Pues se vayan a reproducir regiones. Hombre, puede ser, pero yo creo que al final, en cuanto empieza a haber regiones, para mí, el otro día lo estaba viendo con
con un poco de perspectiva, cuando empieza el Bitcoin todo el mundo hablaba de él desde el 2009, luego se empezó a hablar mucho de Ethereum, la nueva plataforma de blockchain, y fue como... Luego el 2017 estuvo muy marcado por el tema de las emisiones de criptomonedas y de valores, hubo mucho boom con eso, y eso ya está muerto, y ahora es como el siguiente tema, es el de la moneda digital, ¿no? Los stablecoins, Libra, al hilo de Libra, y las monedas centrales, ¿no? Las CBDCs famosas y las sintéticas, y esto es como que parece que es lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que al final... sí que va a haber que tomar decisiones en el sentido de si son emitidas por los bancos centrales, lo que tiene ciertos riesgos, si al final se regula de una manera un poco paneuropea para tener una cierta seguridad en todos los países, no sé. No está no está todavía muy claro el tema, yo creo, no sé. Hay que ver, eso enlaza un poco con lo que comentabas el otro día en tu charla, ¿no? Cómo está cambiando todo y los diferentes mundos que se solapan, ¿no? Yo leo muchos artículos en revistas más del mundo cripto, como Cointelegraph o la revista de Consensus o Coinbase, o la revista de Coinbase y demás, y al final ellos hablan de cosas que no están como en nuestro día a día, pero que ya utiliza mucha gente. Entonces el tema que te genera un poco de inseguridad, que anteriormente yo creo que los abogados tienes que conocer tu derecho interno, ¿no? Tus leyes, tus reales decretos leyes, luego ya llega el derecho comunitario con las directivas, los reglamentos, y tienes que dar ese salto a otro tipo de normativa, y ahora ya es que tienes que dar un salto todavía mayor a conocer un poco lo que se está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en China, y orientaciones de autoridades regulatorias que no son propiamente normas, pero que son importantes. El Banco Central Europeo, creo que el otro día lanzó un papel sobre la importancia de blockchain para la seguridad de los pagos. Entonces, al final, tienes que estar pendiente de lo que dice el Banco Central Europeo sobre el tema, que no es propiamente una ley, pero que es interesante que sepas lo que está. Entonces, para un abogado, actualmente, que yo creo que enlaza un poco lo que comentabas con tu charla el otro día en FIDE, es esta sensación como de que no tienes acotado, que no tienes acotado lo que se supone que tienes que saber, ¿no? La normativa que tienes que tener controlada, ¿no? Eso es un poco la sensación. Sí, yo creo que es general, y por eso acepté con muchísimo gusto, ¿no? Esta participación en este grupo de trabajo, porque claro, todos estos fenómenos son una manifestación más de un mundo que se está transformando en todos sus ámbitos, y que esa manifestación de este cambio, curiosamente, es la inconsistencia, es decir, que todo aquello que se presentaba más o menos firme, estable, y por tanto con unas referencias más o menos ciertas, pero con esa consistencia, pues se reblandece. Y entonces ese mundo reblandecido, y curiosamente vale la metáfora en este caso, que es reblandecido por esta niebla de ceros y unos, que lo va todo alterando, cuando antes eran los átomos, es decir, la materia, los objetos, los lugares, todo eso se está alterando, y eso nos lleva evidentemente a un replanteamiento, pero a través de una etapa incierta, que es la que estamos viviendo. La sensación de que tienes que atravesar esta incertidumbre, pero aún no ves en ese umbral el modelo y el escenario que va a salir de esta situación. Y eso da igual que estemos ahora en este tema tan interesante y global y planetario, como es el dinero digital y todos los efectos que eso produce. Si nos fijamos en lo que sea, en la comunicación, en la educación, en la cultura en general, todo está en ese sentido reblandecido, ¿no? Eso es lo que yo creo que conviene tener, así lo planteé, como telón de fondo de temas ya más concretos como estos, y en las que vosotros, que conocéis también la materia, pues podáis aportar cosas ya más concretas, ¿no? Claro, eso es complicado, y además genera mucha sensación de seguridad, porque como abogado, siempre que te planteas estudiar un tema y el derecho que se aplica a ese tema, pues vas a las bases de datos y estudias, haces un recopilatorio, ¿no?, de las normas existentes, te haces un esquema, un orden de cómo funciona y demás. Pero aquí en el mundo digital, cripto, más bien, el mundo blockchain, el mundo cripto,
hay una sensación permanente de desactualización, en el sentido de que puedes estar una semana leyendo mucho y diciendo, mira, ya más o menos sé cómo está el estado de la ciencia o lo que está ocurriendo, pero en un día cambia todo con alguien que lanza un proyecto nuevo y que se consolida. Entonces tienes, esa sensación permanente de es imposible acotarlo y además imposible, estás en una situación de permanente desactualización. Eso es. Nunca tienes la sensación de estoy actualizada porque sé perfectamente lo que está ocurriendo y cuál es el último papel que, yo que sé, que ha elaborado un Banco Central o la propia Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Siempre pasan cosas todos los días, ¿no? Claro, y eso pone en entredicho muchas de las cosas entonces planteadas o que considerabas firmes. Y después también, me parece, y lo comentamos en la charla del otro día, también cómo afecta o cómo nos está afectando a todos, a todos los individuos, ya no a las instituciones, ya no a los grandes sistemas, sino al individuo de la calle. Yo creo que eso también es muy interesante, cómo va afectando nuestra mentalidad y, por tanto, comportamientos totalmente imprevisibles hasta ahora de cómo el individuo, las personas, los ciudadanos, van a comportarse, a actuar en situaciones de cambio tan profundos como las que tenemos. Así que se crean mareas contracorrientes que revuelven todo, ¿no? Sí, exactamente. Hay como corrientes por debajo, se autorregula el propio sistema, porque entre los actores de ese sistema, ¿no? Entre, digamos, los actores de la comunidad cripto, cuando no hay regulación, lo que hacen es, entre ellos se ponen de acuerdo en cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Pero al hilo de eso, sí, la verdad que las cosas cambian muy rápido. Y después también lo comentamos, y que ahora has hecho referencia también, la crisis de los lugares, ¿no? Siempre nosotros teníamos que las cosas, y por eso decíamos que eran reales, porque estaban en un lugar, podías acotarlas, podías acotar las instituciones, los países con sus fronteras, todo tenía una capacidad de que darle lugar y tener lugar. En cambio ahora, este mundo digital en que vivimos se caracteriza precisamente por eso, porque la crisis de los lugares hace que estemos realizando las actividades y las de siempre, pero en un escenario en el que no hay lugares. Exacto. Y eso altera, y hay que decir en derecho, ¿no? No, es un horror. Eso es fundamental, claro. Sí. Se ha basado siempre en una localización, ¿no? Claro. Efectivamente, eso para el tema de lo de la crisis de los lugares, que a mí me gustó mucho cuando lo mencionaste, es que para un abogado es crucial, porque al final tú conoces tu legislación, puedes tener un poco una idea, una legislación más paneuropea que al final se acaba incorporando a España, o una cierta idea de qué ocurre en otros países. El problema es que cuando empiezas a trabajar con compañías o con clientes o actores del mundo cripto y del mundo de los activos digitales, necesariamente todos esos tipos de negocios son siempre paneuropeos e internacionales, con lo cual tienes que empezar a conocer si una compañía que al final viene de un país absolutamente extraño y ajeno a ti puede realizar aquí ciertas cosas, qué tipo de autorizaciones o de regulación tiene que cumplir. A veces te das cuenta que aunque esté en España quizá no te debe cumplir legislación española porque tiene que cumplir la del país de origen. Entonces tienes que estar permanentemente jugando como abogado con legislaciones que no son las tuyas y que además no las controlas, porque no tienes por qué controlarlas, esa es la realidad, ¿no? Entonces es complicado, porque ya efectivamente ese tipo de compañías, las que trabajan en este mundo, por lo menos con las que yo veo, me relaciono por trabajo y demás, ya no hablan nunca en clave nacional. Al final lo que te comentan es, tenemos una empresa que hace esto en el mundo criptoactivos y lo quiere hacer en 90 jurisdicciones en el mundo, que es lo que necesita. Y son proyectos que dices, pues no lo sé, lo que necesitas en Taiwán para hacer este tema. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, eso plantea desafíos muy interesantes para los abogados, porque no te puedes circunscribir a esto es España y aquí lo que te dice la ley tal es esto, lo que establece el reglamento cuál es esto otra cosa, ¿no? Entonces tienes que empezar a abrir un poco la cabeza y saber lo que se está cociendo en otros países para ver qué implicaciones tiene el que esas personas de esos otros países vengan aquí o quieran ir hacia allí, ¿no? Entonces eso plantea retos regulatorios y de forma de trabajar muy complicados. Es el reto de lo que utilizamos en lenguaje coloquial continuamente, que decimos, ¿qué mundo más complejo? La complejidad es eso, es decir, encontrarte ante fenómenos y ante el mundo en sí
que como es complejo no lo puedes trocear. Exacto. Y hasta ahora, incluso el fundamento del gran avance científico ha sido que el mundo era un objeto más o menos complicado. Vale. Entonces, si era complicado, lo podías trocear, analizar y recomponer. Sí. Esa idea nos ha resuelto muchísimas actividades y fenómenos, pero ahora nos damos cuenta que no es complicado, es complejo, y lo complejo se resiste a ser troceado. Vale. Es auténticamente la manifestación mejor del aprendiz de brujo. Vale. Troceas lo complejo y sigue igual lo más de complejo. Claro. Y entonces eso es lo que te lleva a esa sensación de que con los métodos y la forma de actuar hasta ahora, que era, bueno, esto pues lo vamos a ir troceando, lo que fuera, por países, por leyes, ya no te funciona. No funciona porque lo trabajas y luego en el momento que lo abres ves que eso no funciona en este mundo complejo. Claro. Y eso lleva a unos problemas de metodología de trabajo, ¿verdad? Claro, sí, es que desde el punto de vista regulatorio, por un lado tienes el problema de que al final este tipo de regulación, más que regulación, quizá haga falta acuerdos más internacionales, consensos internacionales de cómo tienen que funcionar las cosas, aunque no sea propiamente una ley aplicable. Y luego que además cuando se alcanzan esos consensos o llega esa regulación, siempre va por detrás de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, cuando la Comisión Europea o el Parlamento Europeo o algún Estado lanza un papel explicando quiero que esto sea así, para cuando ha lanzado ese papel, ya eso que estaba intentando solucionar ya ha evolucionado hacia otra cosa distinta y más complicada, con lo cual se queda medio atrás, ¿no? Entonces, si combinas las dos cosas, pues es complicado. Entonces, al final, yo lo que sí que veo en el mundo cripto con la gente con la que hablo y me relaciono es que al final quien está creando cosas interesantes es gente que va un poco por delante de eso, que sin tener una regulación lo intenta y acomete proyectos sin tener muy claro si los puede hacer regulatoriamente hablando, echa a andar efectivamente, y que ya no tiene, digamos, el impedimento un poco de las limitaciones fronterizas, que pueden ser españoles que acaben montando su empresa en San Francisco y luego se vayan a trabajar a Malta y luego vengan aquí. Cuando ya te quitas las barreras físicas es cuando puedes montar este tipo de compañías. De las ataduras, es pasar en el fondo, el reto intelectual, mental que tenemos es el de pasar de un cierto sedentarismo a un cierto nomadismo. Y eso mentalmente es todo un desafío. Porque todo, hasta nuestra educación, ha estado basado en crear raíces en una determinada parcela, y cuanto más enraizado estabas, que lo que llamábamos conocimiento, de ser experto, pues te daba realmente profundidad. Y ahora más bien es atadura. Entonces convertir al sedentario en viajero, en nómada, mentalmente es de lo más resistente que hay. Eso es verdad. Y la sensación también que nos genera a todos, que es desconcertante, y es que esta inconsistencia, volviendo al principio, esta inconsistencia, esto que no tienes las cosas fijas, claras, lleva a una sensación de nuevas formas de ignorancia. Es decir, pues tienes que reconocer que a pesar de los estudios, los conocimientos, hasta todo el currículum de experto, dices, oye, soy bastante ignorante en este mundo, ¿no? En este mundo nuevo, y eso te lleva también a inseguridades, ¿verdad? Es todo un reto. Todo un reto, desde luego. Pero que merece la pena entenderlo. Por lo menos es gratificante intentar entenderlo y aprender, porque es verdad que tienes que aprender un montón. Claro, y lo bonito, que muchas veces lo digo, es que quienes como nosotros nos decidimos eso, a no ser sedentarios y echar a andar, lo bonito es que partiendo de parcelas distintas nos encontramos por el camino. Eso es lo bonito, eso es verdad. Eso es lo más bonito. Sí.